Bueno, ¿qué repercusiones va a tener en Venezuela este informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos? ¿El Estado va a actuar en consecuencia? ¿Va a acatar esas recomendaciones? ¿No tiene ningún peso específico lo que ha dicho la Alta Comisionada? ¿Qué opinan ustedes? No va a tener ninguna, porque él lo acaba de decir. El informe no está completo. Lo que la señora presentó no es un informe. Y yo le Él pregunto, lo acaba de decir, no está completo. O sea, es que tenemos que partir de la rigurosidad. pero más allá de ese elemento, más allá de eso, lo que no, si pero no existe el informe, ¿cómo así? pero yo le quiero preguntar, hay un informe verbal y ella lo presentó, eso no, era Michelle Bachelet. No, es una presentación. Pero aún así hay unas conclusiones o hay unos adelantos sobre la situación venezolana. Yo le pregunto a usted lo que ha dicho la doctora Bachelet en su informe oral, en su comunicado, en su manifiesto al mundo, ¿se parece a la realidad venezolana o no? No. Para nada. No, porque la realidad supera a todas esas ficciones. ¿Qué dice Inti Rodríguez? Bueno, aclarar nuevamente que es un informe oral, una actualización sobre la situación de derechos humanos que forma parte o que se produce en el marco de una resolución dictada o acogida por el Consejo de Derechos Humanos y que instruyó al Alto Comisionado a elaborar un informe detallado, más amplio sobre la situación de Venezuela. Ese informe debe ser publicado a mediados de este año. La visita de la Comisión Técnica y la posterior visita del Alto Comisionado allanarán el camino para que se produzca ese informe final sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre esta situación que plasma efectivamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Este informe que va a ser, el informe final que va a ser presentado a mediados de año y por supuesto va a tener una repercusión importante. Ya de por sí, lo dicho ayer por el Alta Comisionado, eleva el costo político de la represión en Venezuela y pone desde luego aún más a el gobierno venezolano, el gobierno de facto de Nicolás Maduro en la mirada internacional. Las presiones diplomáticas aumentarán para que en Venezuela se restituya la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos. Yo tengo una pregunta para acá. Si no es, no es. Lo dijo Parménides, 4000 años antes de Cristo. Tengo dos preguntas, una para el doctor Tineo y otra para Inti Rodríguez. Para el doctor Tineo, puedo entender de la explicación del invitado que para que haya una violación de derechos humanos debe venir una orden explícita del gobierno. O sea, explicarlo mejor, pues no veremos nunca esa orden, pues eso sucede a diario. No, una orden explícita o implícita, sistematizada, habitual y cotidiana. Y eso no ha ocurrido en Venezuela. No está probado. Jesús Daro Jaime le pregunta a Inti Rodríguez, los Estados Unidos vienen acosando, maltratando, bloqueando y amenazando con invasión al pueblo venezolano, ¿no son hechos de lesa humanidad? Lo que hemos dicho desde Provea permanentemente es que estamos a favor de que la salida a la crisis política, a la crisis institucional que ocurre en nuestro país, tiene que tener como protagonistas a los venezolanos, debe ser una salida producida en el marco de la Constitución Nacional vigente de 1999 y debe ser una salida de carácter pacífico. Nosotros en todo momento nos hemos opuesto a salidas violentas como organización de derechos humanos, jamás estaremos a favor de una salida de fuerza y por supuesto eso no significa que vayamos a dejar de denunciar al gobierno de facto de Nicolás Maduro como un gobierno ampliamente violador de derechos humanos. De hecho, buena parte de la información que está ayudando a instruir la investigación preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya es información que ha sido suministrada por las organizaciones de la sociedad civil venezolana y por los órganos de protección de derechos humanos. Aquí hay dos preguntas, una que se ¿Eres un refiere... militante político en una ONG? ¿Perdón? Tú eres un militante político en una ONG. ¿Y usted es militante político? Sí, pero no en una ONG. Soy militante político como ciudadano dentro de la participación y el protagonismo democrático. ¿Y no se puede tener una postura política Sí, siendo activista de derechos humanos? cómo no, pero lo estoy diciendo que es, nada más. Yo no le estoy diciendo que es malo. Le estoy diciendo que él es un militante político. Yo soy comunista. No, yo soy comunista. ¿Yo qué de partido soy? No, tienes una ONG que tiene una militancia política. Fíjate tú que estás utilizando elementos valorativos de la diatriba política y no de los derechos humanos. Estás hablando de presidente de facto, estás hablando de fiscal general, ¿cómo es que? Irregular, inconstitucional, etcétera, etcétera. ¿Y el fiscal general es militante político? Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Debería ser. Es muy probable que sí. La política no es nada más el partidismo. La política forma parte de la vida en sociedad. Pero cuando se milita,
y no se debate y no se delibera, es distinto. Porque él viene aquí con argumentos de autoridad, él está diciendo, nosotros somos la gran ONG y tenemos esta credibilidad. El turco, el genocida ese que estuvo en la ONU, tiene una gran credibilidad y hay que escucharlo a él. Eso se llama, es una falacia, eso es viejísimo, eso se llama argumento de autoridad. Hay que verificar en los hechos objetivamente. Tenemos déficit en la cultura democrática. El chavismo tiene déficit en la cultura democrática, que es una cosa distinta a señalar que esté probado que el Estado, representado en el gobierno por Nicolás Maduro, es un violador sistemático de derechos humanos. Bueno, efectivamente, el de Nicolás Maduro es un gobierno de facto que carece de legitimidad de origen, un gobierno que no proviene de una elección transparente y democrática. No solamente lo han dicho los venezolanos, lo han dicho diversos países y lo han dicho diversos órganos de protección de los derechos humanos. El fiscal actual, fiscal de facto, Tarek William Saab, fue impuesto por la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, un órgano al margen de la Constitución venezolana. Y el defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, antiguo defensor de los derechos humanos, también es un funcionario que está ejerciendo labores de facto. A pesar de toda esa situación, le recordamos a Nicolás Maduro, a Tarek William Saab y a Alfredo Ruiz que todas las acciones u omisiones que ellos generen y que violen derechos humanos tendrán consecuencias, tendrán o generarán para ellos la responsabilidad penal en un escenario de recuperación y reconstrucción de la democracia en Venezuela. A pesar de que formen parte de un gobierno de facto, están llamados a respetar y garantizar los derechos humanos de todos los venezolanos. Bueno, una locura. Gobierno de facto obligado a respetar la democracia. Bueno, lamentablemente se ha agotado el tiempo. Ustedes que son los televidentes y que viven también en Venezuela, saquen sus propias conclusiones. De eso se trata el debate, acá en Vladimir a la Una, por Globovisión.